Contado por el neuropediatra, episodio 33 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona. Colaboración de expertos de diferentes ámbitos. Algún que otro personaje famoso. Y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hombre o mujer, ¿tienes sospecha de que padeces TDAH o lo tienes claro que lo tienes? Pues hoy vamos a entrevistar a Cristina González Abreu. Ella es una persona que tiene hijas con TDAH y altas capacidades, que padece TDAH y que también presenta altas capacidades, y nos va a contar su experiencia, su bagaje, su descubrimiento, todo este proceso, y además cómo esto lo ha plasmado en un libro para ayudar a todas las personas que pueden estar viviendo, han vivido o están iniciando este proceso, para ayudarles en todo el camino. Y creo que va a ser de mucho interés para vosotros. Así que no os lo perdáis, porque aquí en Contado por el neuropediatra, en nuestro canal de YouTube, lo vais a tener fresquito, el libro y toda esta explicación y toda esta experiencia. Así que no os lo perdáis. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición más de este podcast, vídeo podcast Contado por el neuropediatra, que sabéis que estará en Spotify, Contado por el neuropediatra en este canal de audio, pero que también va a estar en nuestro episodio de vídeo en el canal de YouTube @el neuropediatra. Así que no os olvidéis de darle a seguir, a suscribir, a la campanita para que no os perdáis nada. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo, porque ya hemos superado las 80.000 descargas en el podcast y más de 189.000 suscriptores en el canal de YouTube. No me esperaba que llegáramos a todo esto, pero vamos a avanzar. Hoy voy a haceros una pregunta reflexiva que voy a contestar yo mismo, ¿vale? ¿A que no es lo mismo pasar toda la vida y crecer sabiendo que tienes TDAH que enterarte que lo tienes cuando tu vida ya ha evolucionado, eres adulto, está más o menos teóricamente organizada? Hoy tenemos aquí a alguien que nos va a explicar esta situación, esta sensación. Es una persona que hemos catalogado como valiente, generosa, con una historia que creemos que merece ser contada, y por eso está aquí. Ella es Cristina González de Abreu y tiene un perfil bastante variado. Me refiero, es madre, es profesional, es paciente y ahora también es autora, porque a los 41 años ella acabó de recibir el diagnóstico de TDAH, años de dudas, confusión, esfuerzo, pocos resultados, frustraciones, a veces muchos resultados que no sabíamos de dónde, o sea, no sabía dónde salía. Y todo esto le ha permitido aprender a entenderse mejor, a canalizar todo ese proceso de una forma mucho más eficiente, y además hacerlo a través de un libro, una formación en coaching para TDAH, que además no es frecuente que haya este tipo de información. Hay algunos libros sobre este tema, pero no es muy habitual, y menos en adultos, que supone realmente un compromiso profundo para acompañar a esta persona. Así que este episodio va a ir de neurodivergencia, pero en adultos, de salud mental, de familia, y de lo que pasa cuando por fin uno empieza a entender cómo van encarnando las cosas. Cristina, muchas gracias. Hay veces que me tengo que cuidar, porque si no me hago el podcast yo solo contando todo esto al inicio, así que a pasar ahora vas a hablar tú fundamentalmente, y bueno, muy bienvenida y muy agradecido, como decía, por tenerte aquí para contar tu Muchísimas gracias a ti por todo. principio. ¿Cuándo empezaste tú, Cristina, a pensar,
hacerte una idea, a sospechar que lo que pasaba en tu vida, en tu día a día, o esas cosas que tú veías que no te acaban de cuadrar, tenían que ver con el TDAH? Bueno, a ver, yo toda mi vida he notado y he sentido que era completamente diferente a los demás. O sea, desde niña, en la adolescencia más, y luego también como mujer adulta y como madre. O sea, siempre sentía que yo estaba con una frecuencia diferente y no entendía muy bien por qué. Em, en realidad ha sido gracias a mis hijas que yo he llegado a mi diagnóstico, porque yo veía primero a mi hija mayor que no encajaba, me sentía también un poquito identificada con ella, ¿no? Y entonces yo hacía todo lo posible por intentar saber qué pasaba. Y así fue como cuando la identificaron, perdón, ya con altas capacidades. Yo seguía sospechando que pasaba algo más, me volví una loca de los podcasts, primero altas capacidades, de repente acabé contigo, no sé cómo. A partir de ahí escuché primero tus podcasts de autismo, fíjate, que tenía mucho interés también, y de repente cambié a TDAH y digo, uy, y empecé a escuchar, a sorprenderme, los escuché todos. Y así fue como dije, ostras, si soy yo, necesito investigar esto, ¿no? Y entonces ya, pues, te busqué y aquí estoy. Mira, un detalle, ¿no? Empecé buscando o encontré la información y los podcasts sobre autismo. Voy a hacer aquí una apostilla porque hoy en día eh, hay una alta frecuencia, una alta tendencia al diagnóstico de TEA en personas con un perfil que pueden ser parecidos al tuyo, adultos con dificultades de X, de Y, de Z y demás. Y quiero hacer o romper una lanza por que seáis conscientes de que la mayoría de esas situaciones que muchas veces en la edad adulta parecen sugestivas o similares al TEA, en la mayoría de ocasiones hay un componente fundamentalmente asociado al TDAH. ¿Por qué? Porque es verdad que hay problemas en la relación y la comunicación social, y hay muchas situaciones que pueden ser sugestivas o parecerse al TEA, pero que realmente son secundarias a la sintomatología disejecutiva propiamente del TDAH. Paréntesis hecho. ¿Qué fue lo que más te, digamos, trastocó cuando recibiste el diagnóstico? ¿Qué cosas cambiaron en tu cabeza? Uf, pues fue como quitarme una mochila llena de piedras muy pesadas, muy pesadas. Fue como si me dieran unas gafas, ¿no? Unas gafas de nuevas, de conocimiento, y empecé a ver mi vida, ¿no? De fuera adentro. Por fin había una explicación para muchas cosas y además no dejaba de pensar en esa niña y adolescente que había estado siempre intentando encajar, sintiéndose fuera de lugar y pensando además que todo era su culpa y que no era suficiente. Entonces el diagnóstico fue como la primera tirita para mi corazón, que lo necesitaba mucho, y cada piedra que tenía en la mochila, pues al irla sacando iba pesando menos y fue un alivio, sí. ¿Has hecho ahí alusión a esa sensación de no ser suficiente, ¿no? Y yo siempre lo defino eso cuando lo explico como una sensación de insatisfacción crónica. Es decir, yo hago las cosas, las hago con mucho esfuerzo, a veces me salen bien, mal o regular, a veces muy bien, muy mal o muy regular, pero siempre tengo la sensación de que no es suficiente, de que aunque lo haya hecho bien, me ha costado mucho. No igual que los otros. Esa sensación de satisfacción crónica es muy frustrante a lo largo de la vida, ¿verdad? Sí, sí que lo es, y además es que tú a veces, bueno, yo es que no era consciente de ello, pero cuando pienso ahora cuando era niña o era adolescente, a veces me había esforzado muchísimo y todos pensaban que es que no me había esforzado y era muy frustrante y no tenía el vocabulario ni, no sé, la forma de poder explicarles de verdad que yo, que lo había intentado, pero es como que no se lo creían, ¿no? Y entonces eso te va pesando, esa mochila va pesando y tu autoestima pues poquito a poco se ve, porque piensas que son rasgos de personalidad, ¿no? Lo que te, lo que no va bien. Y ¿cómo hizo esto también cambiar tu percepción, no solo personal, sino de lo que es tu entorno familiar, tu perfil como madre, el perfil de tus hijas como hija de alguien con TDAH?
y también con un perfil de altas capacidades, que las dos chicas tienen un perfil muy característico en este área y tú también. ¿Cómo cambió esto tu visión del día a día en la familia? Pues a ver, fue como encender un poquito una luz en una habitación oscura, ¿no? Es como que de repente todo empezó poquito a poco como a tener sentido, como un puzzle que se iba encajando, porque hasta entonces yo sentía que había como mucho caos constante, mucha intensidad y no sabía por qué. Entonces, si yo era intensa, mis hijas eran intensas, pues era muy difícil. Pero al empezar a saber y querer aprender sobre ello, también creció poquito a poco, porque esto ha sido un proceso muy lento, creció mi paciencia. Yo creo que ya de por sí soy paciente, porque he sido profesora de educación infantil muchos años y estoy acostumbrada a estar con niños. Tengo bastante paciencia, más con niños y con ancianos más que con adultos, pero lo que quiero decir es que para mí fue como un grito de alivio en mi familia, porque es que de repente empezaba a tener herramientas, empezaba a tener las gafas de las que hablaba antes, empezaba a ver a mis hijas con otros ojos, empezaba a verme a mí con otros ojos, ¿no? Con menos crítica, diferente. Yo Con creo una que crítica más constructiva, que no es lo mismo. una crítica, sí, más constructivo y por lo menos tenía como una sensación de tener una dirección a la que ir, porque es que sentía que yo iba dando como tumbos como una loca para allá, para acá, con mucha buena voluntad, con mucha empatía, porque es que yo reboso empatía, vamos, que no tal, me sobra, pero a veces no servía para absolutamente nada. Y entonces al de repente saber lo que me pasaba a mí y que tenía que estar yo bien para poder ser también mejor madre para ella, me ayudó. Ha sido un camino largo, pero me ha ayudado mucho. Sí, la verdad que tener esa información ha cambiado mi vida. Es verdad, porque son el cursi. Es importante esa sensación o ese cambio, que ahora vamos a hablar de ello, de hecho, que decías tú, ese caos de un sitio para otro, como casi que los impulsos, los estímulos te guían, sin que tú casi que tengas control sobre ello, a empezar a ser consciente de eso y a pararte y a ser tú la que vayas tomando las decisiones de qué hacer, de qué no, de por qué y entender ese tipo de situaciones. Esto que en el día a día para uno es complicado, para la familia más, eh, pareja, entorno, ¿cómo ha sido el reto de explicar, informar, sobre todo esto a tu entorno directo? Que soy consciente, y no lo digo por tu caso en particular, sino en los adultos en general, que esto es muy complicado. A ver, sí, esto fue bastante complicado. A ver, al principio siento que quería compartir todo como una loca que hablaba demasiado, compartía demasiado, también por esa necesidad, ¿no? De que entiendan lo que te pasa. Y entonces tú estás en tu mundo diciendo, me he quitado la mochila, qué bien me siento, por fin hay una explicación. Y cuando te vas a enfrentar, bueno, enfrentar no es la palabra, cuando quieres ya comunicar y explicar a los demás que todas esas cosas que te pasan toda tu vida y ahora y en tal, son por eso. Y tú te esperas como una fiesta de, qué bien, no sé qué. Y de repente te das cuenta que hay todavía mucho estigma, que cuesta mucho aceptarlo, entonces pasas de la euforia de querer compartirlo un poco a la decepción, a la incomprensión, al asombro, al decir, pero ¿cómo no les llena como a mí? ¿Cómo puede ser que no estén viviendo? Entonces empiezas a recibir comentarios no malintencionados, porque seguramente yo hace unos años quizá hubiera hecho comentarios muy parecidos, ¿no? Como parece que está de moda, todos tenemos un poco de TDAH, eso antes no existía, o te tomas la medicación y ya está, ¿no? Y sigues con tu vida. Y entonces, claro, entender, claro, es que es muy difícil y además es que tú no puedes obligar a los demás a sentir lo que tú estás sintiendo y cada uno tiene su vida, su percepción del mundo, sus circunstancias
y su propia mochila y entonces, pues al principio me sentí un poco ingenua, luego ya fui, ¿sabes? Conociendo la realidad. Pero está visto Sí. lo que dices, es decir, la gente no lo hace con mala intención, pero no es consciente de la consecuencia de lo que supone al que lo escucha y realmente está viviendo ese proceso. Porque cambian muchas cosas. Ya no solo la información de saber el diagnóstico, la causa, entenderse y demás, sino, por ejemplo, lo que has nombrado antes, el tema del tratamiento. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuándo empezaste a notar los resultados? Eh, ¿Qué otras herramientas, además de lo que puede ser el tratamiento farmacológico y demás, has tenido, tienes y te han ayudado a gestionar toda esta situación y a mejorar en tu dificultad del día a día? A ver, mm, el tema de la medicación me ha ayudado bastante al principio. O sea, al principio sentí menos caos en la cabeza y pensaba que por sí solo eso iba como a ser suficiente, ¿no? Que poco a poco todo iba como solito a... Tenía una idea un poco... claro, pero a lo mejor es porque, claro, como lo has pasado tan mal, es como que de repente te agarras a algo. Entonces, em, tengo que reconocer que al principio parecía que era lo más y de repente tuve unos meses que me sentí como si mi corazón se pusiera en pausa. Es como que yo seguía adelante, tenía todo automatizado, no sabía muy bien tampoco cómo comportarme con los demás, porque no quería decir demasiado o no tal, no quería hablar de mi medicación, pero sí me iba inventando estrategias, pero quería ponerlas en marcha, pero no me atrevía a veces a compartirlas por si a ver qué iban a decir. O sea, yo misma tuve que pasar pues un duelo también de aceptar todo el diagnóstico, ¿no? No solo la idea de felicidad de que, uy, tengo la respuesta, porque quizá toda mi vida buscaba esa respuesta con tanta necesidad que, que al principio no me di cuenta que, claro, que está la medicación funciona muy bien para mí, con unas estrategias y sobre todo con conocimiento. El autoconocimiento es lo que a mí más me ha ayudado, el autoconocimiento, porque el ir aprendiendo sobre TDAH de verdad, pero de verdad, porque al principio pensaba que leía cosas y sabía, pero es que me ha tomado mucho, mucho tiempo en entenderlo de verdad. Ahí es cuando todas las cosas juntas han ido haciendo clic. Esto es verdad, es fundamental que entendáis todo lo que nos estáis escuchando y viendo, el por qué yo pregunto tantas cosas en la consulta. Bueno, hay veces que empiezo con la retaíla, ¿no? Pum, 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 y los padres me están diciendo, y esto de tal, y yo digo, espera, 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 que hay cosas que tengo que preguntar sí o sí, y ya después dice el apetito, el sueño, el ánimo, si hay dolores de cabeza, de estómagos, problemas digestivos, una serie de cosas que muchas veces tengo la sensación que los padres me miran como diciendo, estaba como mucha paja metido en el proceso y dice, no, o sea, yo necesito conocer cómo el chico o el adulto o quien sea está viviendo su día a día, porque cuanto mejor conozca yo cómo es ese proceso que está viviendo y que muchas veces cuando son niños ni siquiera ellos son conscientes, o como decías tú, el adulto muchas veces no es consciente de la influencia que el tratamiento o que la terapia o lo que sea tiene en su situación o al revés, mejor vamos a conseguir que todo esto funcione, ¿no? Eh, y decías tú esa sensación de pensaba que esto podía ser la panacea, lo que es el tratamiento. Yo siempre digo, el tratamiento te ayuda a regular los procesos, ¿va? Pero si tú eres ciego y te ponen gafas o si tú tienes un problema de vista, te ponen gafas, tú vas a ver. Pero si por ese problema de vista tú no aprendiste a leer, no vas a arrancar a leer por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿va? Bendito sea. Eh, Sino que te tienes que poner a trabajar para recuperar todo lo que esa dificultad no te ha permitido desarrollar de la forma adecuada antes. Tipo, ese aprendizaje que tú estás diciendo que has tenido que ir haciendo, o que tienes que ir haciendo todavía, es algo que tenemos que ser conscientes que en los niños a veces es mucho más sencillo que en los adultos, pero que también lo tienen que hacer, ¿no? Entonces es fundamental que seamos todos conscientes. Hay chicos en los que la terapia exclusivamente es suficiente, hay chicos en los que el tratamiento exclusivamente es suficiente, pero es muy importante tener en cuenta todas las opciones terapéuticas, desde
terapia conductual, neuropsicológica, neurofeedback, tratamientos, suplementos, neuromodulación, todo lo que hay para ayudar a que nuestros procesos funcionen y a que uno sea capaz de conseguir eh, aprender qué cosas son las que van a funcionar en el día a día mejor para uno, ¿no? Que eso es lo que tú definías antes como autoconocimiento. Todos no vayan a necesitar lo mismo, todos no van a tener la misma respuesta a las mismas situaciones, porque incluso con un TDAH muy parecido puede no ser igual de eficaz una cosa que la otra, pero el TDAH es tan diferente entre diferentes personas que no vamos a poder tratar o intervenir exactamente igual en dos niños, por muy parecidos que estos sean, o en dos adultos y mucho menos en un niño que no es adulto. Claro, bueno, es que esto es fundamental porque hay gente que piensa que te hacen las pruebas en 15 minutos y sabes si tienes TDAH o no. Y es muchísimo, es lo que tú acabas de decir, es un proceso o debería ser un proceso muchísimo más complejo. Se tiene que contrastar todo, el entorno, la situación personal de cada uno, y qué funciona con cada uno, luego ir cambiando, probando. Y otra cosa que me parece fundamental, sobre todo con niños, es que los padres reciban la educación adecuada sobre el TDAH, porque muchas veces, aunque tú puedes decir, bueno, mi hijo puede que le venga bien una terapia, ¿no? Junto con la medicación, pero luego llega a casa y sus padres no han sido educados en esto, o no han cambiado el paradigma, o siguen con un gran estigma. Y además en TDAH creo que el estigma es muy peligroso, porque lo que pasa con el TDAH es que más que lo de la atención, que yo creo que eso es ya un tema aparte, que creo que habría que modificar un poco, porque creo que está más relacionado con la regulación en general de absolutamente todo, pues muchas veces es lo que hace que tenga más estigma es que es constantemente inconstante. Es decir, que un día eres capaz de hacer unas cosas súper bien y al día siguiente no. Con lo cual la gente no se cree que exista del todo. No sé si me explico. O sea que parece alguien que no sabe. La eres capaz de hacer perfectamente bien, que sea compleja, y una sencilla, no. Claro, desde fuera la gente piensa, si esto ha sido capaz de hacerlo, que torpe no es. No lo haga siempre porque no le da la gana. Y es una sensación de que realmente tú te estás esforzando, a veces te sale, a veces no te sale, pero el entorno valora que no lo has hecho porque no te ha dado la gana. Una sensación muy invisible, ¿no? Invisible, y que además eso baja bastante la autoestima con el tiempo, claro, lógicamente. Sí. Y del diagnóstico al propósito, que es como lo hemos puesto al siguiente apartado, ¿no? Sí. Has escrito un libro, trabajas acompañando a personas que necesitan ayuda en este proceso. Eh, Esto que decíamos de no ser invisible, que no se vea, no significa que no exista. ¿Qué te lleva a seguir este libro y qué pueden encontrar en él otras madres, otras mujeres que están atravesando, que han pasado o que están empezando a descubrir que están en una situación parecida a la tuya? Pues muchas cosas. A ver, voy a ir por partes. En primer lugar, durante este duelo de aceptar todo, yo en la que más he pensado ha sido en mi yo adolescente, porque creo que ha sido la que más ha sufrido y la que lleva como la culpa de no haber podido llegar a ser la mujer que podría haber sido. Y entonces, también mi hija, que acaba de cumplir 14 años, mi hija mayor, que es doble excepcionalidad, es altas capacidades con TDAH, y me da miedo ella, lo que le viene, y quería también darle algo para que ella tuviera eso que me hubiera encantado tener a mí con su edad en mi mesilla de noche para estar todo el día, porque yo creo que hay muy poca literatura que esté como enfocada directamente a un adolescente, o que le hable a una chica joven o una mujer joven, una adolescente directamente, sin que sea como un tocho solo de psicología, sino es como muy, muy directo. Entonces, estuve investigando un poco, porque yo casi todo lo que he utilizado ha sido literatura que tenía, que he encontrado de Estados Unidos, tanto científica como libros, sobre todo científica. No soy muy buena con
con los números, pero vamos, tengo unas 8 páginas de referencias y creo que el 90% son estudios científicos. Y entonces lo que quería era traducirlo al español y hacerlo súper fácil de entender para que todo el mundo pueda entenderlo sin aburrirse también. También por eso el libro está escrito como en mayúscula, minúscula, cambio de letra. Bueno, el caso es que creo que a las adolescentes y a las mujeres muchas veces todos se atribuyen nuestros rasgos de personalidad y no es así. Entonces, yo me acuerdo de mi etapa de adolescente y yo decía, ¿por qué yo no soy capaz de hacer esto que saben hacer las demás chicas? Entonces, yo, ahora sabiendo que el problema muchas veces son las funciones ejecutivas y que tienes más o menos un 30% de retraso, bueno, en las funciones ejecutivas, en cómo han madurado, ¿no? O sea, que, por ejemplo, tienes 14 años y a lo mejor tienes la capacidad de planificar, organizar y regularte de una persona de 9-10. O estás en segundo o tercero de carrera con 21 años y tienes la capacidad de organización de una niña de segundo o tercero de la ESO, ¿no? De 14-15 años. Entonces, Importante el aclarar aquí problema... que, como decías tú antes, y que tus hijas tienen un diagnóstico de doble excepcionalidad, que esto, perdona la expresión, pero sí que me parece cursi lo del nombrecito este, pero bueno, que no lo digo por ti, pero el que estaba flipado, como si esto fuera, doble magnífico, no, mentira. Según los miréis. No estamos hablando para nada de capacidad, de intelectualidad, ni de capacidad No. cognitiva. Estamos hablando de regulación o procesos de autocontrol. ¿Vale? Lo definía muy bien ella. Funciones ejecutivas, procesos de regulación. Esas funciones ejecutivas afectan, o pueden afectar, mejor dicho, a la atención, a los movimientos, a los impulsos, a las emociones y a las respuestas sensoriales. Que lo de la sensorialidad es una cosa que se asocia en general, o la gente asocia de forma muy directa al TEA, y por eso muchas veces hay esas dudas o ese tal, pero que también Sí. muy propio y muy típico de las personas con TDAH, pues agobian los sitios cerrados, los abrazos fuertes, los sonidos de tal tipo, en fin, las texturas de la ropa. Entonces, todo ese proceso de autocontrol es fundamental que se entienda para no confundir eso con un retraso, ¿vale? Porque evidentemente personas que tienen esta dificultad de autocontrol pueden parecer más infantiles, entre comillas, ¿vale? Porque son, en general, al regularse o controlarse menos en determinadas circunstancias, puede ser más espontánea, y esa espontaneidad a veces no cuadra con la edad que uno o el comportamiento que uno espera para la edad que tiene un niño, ¿vale? O una persona adulta. Pero no significa que haya ninguna otra cosa fuera de lo normal. Y eso lo quería dejar ahí bien clarito, ¿no? Alguien con TDAH que hace las cosas de esa forma no es un flipado o una loca que está... No, es alguien que por sus características regula mal esos procesos y puede ser desproporcionado en muchas situaciones. Claro, y yo creo que además es muy importante saber esto porque siempre decimos, debería saber hacer o debería poder hacer, pero si tú partes de donde estás o de donde está esa persona o esta niña adolescente o esta joven adolescente de verdad y no de donde tú piensas que debería estar, cuando partimos de donde está en realidad es como conseguimos que mejore, conseguimos que crezca, conseguimos que... Y además siempre mejorando su autoestima y todo. Y creo además que esto es un poquito una especie de lucha de género también, lo de la mujer y el TDAH, porque, y sobre todo en la adolescencia, porque siento que todo lo que les pasa a las chicas adolescentes, y es que lo he vivido y también luego lo he vivido con madre, es decir, todo es rasgos de personalidad, es demasiado sensible, lo que tú estabas hablando también, ¿no? De esa sensibilidad por todo. Las hormonas. Es hormonal. Siempre se basa en todo esto. Entonces, yo en el libro también lo que he querido aportar son estudios científicos, un poquito que pues también hablen de esto, ¿no? Para que no solo sea literatura que voy aportando y que ya sepan y sea de autoconocimiento, sino que he intentado buscar cosas muy relevantes. Entonces, a mí de los estudios que más me han llamado la atención, me han llamado dos cosas mucho la atención.
que el primer libro que se escribió en Estados Unidos sobre TDAH, o de los primeros, porque creo que aparecieron varios más o menos a la vez, pero del que yo tengo conocimiento, que es de Sari Solden, fue en 1995, que hablaba sobre que las mujeres jóvenes afrontaban el TDAH, o sea, las estrategias de afrontamiento eran diferentes al de los hombres. 1995. O sea, es que a mí se me voló la cabeza cuando leí eso por primera vez. Lógicamente en inglés, porque la traducción creo que no fue hasta 2013, más o menos. Y luego el estudio de los estudios científicos que más me han llamado la atención es el del psicólogo Stephen Hinshaw, que en los años 90 pidió poder hacer, porque él tiene una historia personal muy curiosa, porque su padre había sido mal diagnosticado con esquizofrenia cuando era bipolar, bueno, vivió una infancia un poco difícil por eso, entonces estaba muy sensibilizado con quitar estigma a las cosas, ¿no? Y entonces él hacía estudios con chicos con TDAH que iban a un campamento y se mezclaban a chicos varones con TDAH y chicos varones sin TDAH, y ahí hacían una serie de estudios para ver las diferencias. Y entonces un día se le ocurrió que por qué no lo podían hacer lo mismo, pero con chicas, en los años 90 estamos hablando. Después de 2 veces ser rechazado, ya se lo financió el Estado de California, y entonces, pues, el estudio son 140 chicas con TDAH y 90 chicas sin TDAH. Este estudio empezó siendo todas niñas, ¿vale? A final de los 90. Y se sigue llevando a cabo. O sea, el estudio todavía no ha parado. O sea, con el 92% más o menos de las participantes siguen estando en contacto, con lo cual han podido ver su evolución en adolescencia y ahora son mujeres de 30 y tantos años. ¿Y qué es lo que más me llamó la atención en este estudio, que se llama el estudio Eagles, BGAL, y vamos, que se llama The Berkeley Girls ADHD, y se puede buscar y es súper interesante. Y entonces lo que sobre todo vieron al principio fue, vale, cuando eran niñas, que su forma de presentar los síntomas y sus estrategias de afrontamiento eran diferentes al de los varones que habían comparado de esos mismos campamentos unos años anterior. Pero después vieron que estas chicas tenían unos riesgos brutales durante la adolescencia, y eso fue una de las cosas que más me impactaron, ¿no? Porque los riesgos fueron que estas chicas entre 4 y 5 veces más posibilidades de embarazo no deseado antes de los 25, 3 veces más probabilidades de ser víctimas de agresiones sexuales o acabar en relaciones abusivas, que hacia los 19-20 años, un cuarto de ellas había intentado suicidarse y la mitad habían tenido comportamientos de autolesionarse, sobre todo de quemarse y de cortarse. Y claro, cuando tú empiezas a ver todo eso, te dices tú, ¿por qué nadie está hablando de esto? Porque es súper importante. Y el consumo de Claro. sustancias. Y consumo de sustancias, es verdad que parece ser que hay más chicos que chicas, pero aún así hay más chicas con TDAH que consumen sustancias que chicas sin TDAH. Y entonces, y también socialmente, las chicas con TDAH son más rechazadas socialmente entre sus iguales sin TDAH, porque no entienden bien las normas sociales, yo qué sé, porque interrumpen mucho. En vez de ser, Sí, el acoso y el bullying en chicas. el acoso y el bullying, Chicos también, pero en chicas pasa mucho más desapercibido. claro. Y además las chicas a veces, en vez de ser más hiperactivas externamente, o lo son internamente o lo son como hiperverbales. O sea, que son esas niñas que hablan sin parar, que interrumpen constantemente, y claro, socialmente se adaptan peor porque parece que las mujeres tienen como más normas sociales que cumplir que los chicos, y entonces en la adolescencia pues le dicen a esas chicas, oye, eres muy intensa, no te esfuerzas lo suficiente, y entonces empieza la baja autoestima, la crítica, la ansiedad y la depresión, porque además todas estas niñas en el estudio se demostró que muchas de ellas acababan siendo también diagnosticadas con muchas comorbilidades, ¿no? como ansiedad o depresión. Y para ir terminando, ¿qué esperas que
saque como conclusión alguien que lea este libro y de forma paralela, porque supongo que eso también está muy relacionado en tu trabajo como coach, ¿qué es lo que más se repite en las personas que ves en el día a día? Y digo que estará muy relacionado porque eso que se repite en las dificultades será lo que con mucha frecuencia la gente saque de beneficio cuando no solo trabaje contigo, sino lea este libro, ¿no? Pues mira, yo creo que seguimos en lo mismo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Mucho estigma y baja autoestima. O sea, la baja autoestima es bestial. El autoconcepto tan negativo que tienen de sí mismos, pero tanto hombres como mujeres. Pero es verdad que en las mujeres es como muy, no sé, es como si se machacaran aún más. Yo lo que quiero con este libro y lo que pretendo con el coaching es cambiar el paradigma, ¿no? Y eliminar un poco, erradicar un poco ese estigma que hay con información, con herramientas y con autoconocimiento y autoconciencia. Es decir, cuando tú eres consciente de lo que está pasando, puedes aprender a hablar contigo mismo e ir cambiando las cosas. Es decir, si yo sé que lo que está pasando en mi cabeza es que estoy todo el rato rumiando, puedo buscar formas de pararlo. O cuando yo sé que determinada cosa ha pasado por algo que no es por mi culpa, sino es porque a lo mejor tengo dificultades con las funciones ejecutivas, con alguna cosa, en vez de machacarme, me lo tomo más en positivo y digo, a ver, ¿qué herramientas utilizo? A ver, ¿qué cosas me hacen que como que se me suba la dopamina, me siente mejor? ¿Qué recursos? Entonces, yo en el libro ofrezco como muchas pequeñas herramientas, por ejemplo, que las he hecho así con Canva y tan bonitos para que sean atractivos, sobre todo para chicas jóvenes, pero que valen para mujeres y también valen para hombres, quiero decir. Entonces, tener pequeñas ayudas y estrategias que seas consciente en cada momento por qué está pasando algo, hace que puedas cambiarlo en el momento y hace que te encuentres mejor. Y no es fácil, o sea, eso no pasa de repente, pero lo vas practicando y es que de verdad que funciona, porque yo he sentido, sobre todo después de hacer el coaching, mi formación de coaching además, fue porque yo la primera cosa de coaching que hice, me apunté a la típica cosa online y es como estas cosas de siguiente, que sientes que están hechas un poco con inteligencia artificial y me quedé como, vale, he leído un montón, pero no sé qué hacer. Y entonces busqué fuera de España, pues soy bilingüe, entonces pues podía hacerlo y al final la que más me convenció fue una chica del Reino Unido, que además tiene una historia muy interesante y formó luego una empresa que se llama ADHD Works y ella lo descubrió con 25 años y vamos, una semana antes había decidido que era la última semana de su vida y que se iba a suicidar. Y vivió la última semana totalmente distinto y dijo, ostras, a lo mejor, y de ahí fue a un psicólogo y al final resulta que tenía TDAH y el diagnóstico la salvó de quitarse la vida. Entonces, ella ha hecho un coaching que me ha gustado muchísimo, que está sobre todo basado en las funciones ejecutivas. Es muy práctico, es muy poco lioso y es que se puede aplicar muy bien, ¿vale? Y lo puedes ir adaptando a diferentes edades. Y entonces, a mí el coaching además era teoría, pero luego una vez a la semana nos juntábamos. Ella repasaba lo que habíamos estudiado y luego durante una hora nos ponían en grupos de 2 a tener que hacernos mutuamente coaching. Y eso fue súper intenso. Y daba muchísimo miedo, pero a mí me ayudó un montón. A mí ha sido de las cosas que junto con la ayuda de la medicación, los complementos, que de verdad que a mí los complementos también me han ayudado muchísimo, la información y luego el coaching que aprendí para tener estrategias, eso ha sido mi metamorfosis completa. Y entonces yo he intentado poner un poquito de todo, tanto en el libro y en el coaching, lo que estoy además todavía en proceso de crear algo un poco más personal con el coaching, porque quiero hacer uno que sea solo para los padres, porque creo que tiene más sentido educar a los padres para que ellos en casa tengan estrategias
estoy hablando de niños de primaria o tal, que quizá todavía no. Quiero hacer uno más específico para adolescencia y luego tengo uno de adultos, que es el que uso, es el que tengo ahora más. Pero los voy a ir poquito a poco personalizando para que sea lo más completo posible. Bueno, genial. Y creo que hay mucha necesidad de esto. 5 preguntas que le hacemos a todos los que pasan por este podcast para tener una perspectiva más personal de cosas que no tienen nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora. Se responde muy sencillo. ¿Café o té? Café. Por Dios, ¿no? Cafeína es estimulante. ¿Mar o montaña? Soy muy cafetera. ¿Mar o Mar. montaña? Mar. ¿Lectura o deporte? Lectura. ¿Comida favorita? A ver, de adulta, el salmón, no cocinado, si es marinado o crudo o lo que sea, ahumado. De niña eran los filetes empanados. Además vivía en Suiza, en Alemania, y entonces había unos filetes de este tamaño y es que cada vez que íbamos a un restaurante se me iluminaban los ojos. Uy, yo en Austria, en Viena, probé los Schnitzel con Los carne Wiener y Schnitzel. cuando lo vi allí, digo, esto es una forma fina de llamar los filetes empanados con papas aliñadas. Eso. Anécdota más divertida en familia. Anécdota. Bueno, más que anécdota, es una cosa que últimamente me he dado cuenta, sobre todo este último verano, y es que me hace mucha gracia cuando estamos toda la familia juntos, que es que necesitaríamos un dispensador de tickets de turno de palabra como en la pescadería, porque es que literalmente me he dado cuenta que hablamos todos a la vez. Pero es que es una cosa increíble, entonces siempre me ponía un poco nerviosa con esto. Sin embargo, no sé, los últimos meses o semanas, sobre todo, siento que los estoy mirando con mis gafas del autoconocimiento y antes me agobiaba y ahora la verdad que sé que no hay nada que arreglar. Y disfruto viéndoles cada uno con esa intensidad y ese gran sentido por la justicia y tengo que decir el último hiperfoco de cada uno y todas esas cosas. Un poquito así. Esto es una cosa curiosa que me pasa en la consulta con algunas familias, y es que le preguntas algo a un par y empiezan a contestarte los dos en paralelo, y tú los miras y yo me quedo pensando y digo, ¿creéis que me estoy enterando de lo que me estáis diciendo los dos a la vez de forma lineal? Al final uno es capaz de conseguirlo, pero me llama mucho la atención cómo lo hacen y no se dan cuenta de que 2 personas están hablando una y asumen que lo tienes que entender. Bueno, ya mi cabeza se ha adaptado a muchas de estas cosas, pero siempre me ha llamado la atención. Siempre digo, hoy me ha tocado una familia de estos padres que cuando les pregunto una cosa me contestan los dos a la vez. Y digo, yo ya me he adaptado, pero no sé cómo no se dan cuenta. No son conscientes para nada. Es muy curioso. No es consciente. De hecho, yo creo que yo antes no era consciente, simplemente vivía el caos. Y ahora que los analizo y los miro y veo un montón de cosas que a veces no puedo compartir porque no todo el mundo quiere que se las diga, pero sinceramente los miro como con cariño y diversión ahora. Antes me agobiaba a veces ¿y por qué no me deja hablar? Me lo tomaba como un ataque. Oye, que era mi turno, ¿por qué me interrumpe? Y ahora me río y es como, vale, es que también es una forma que tenemos, ¿no? Supongo que de compartir información muchas veces. A veces eso de interrumpir es porque queremos decir algo parecido que nos ha pasado para mostrar que lo entendemos, pero claro, muchas veces la gente no lo entiende. Y si no lo digo, no me voy a acordar, por lo que ya tengo automatizado que todo lo que pienso lo suelto directamente para que no se me vaya. Pero es que es verdad a veces, es que es verdad que si no a veces se te va. Pero bueno, Oye, Cristina, creo que ha sido, aparte de muy constructivo, muy instructivo, bastante entretenido. Así que muchas gracias por explicarnos tu proceso, todo tu bagaje, el qué, el cómo y el por qué has hecho estas cosas. Y bueno, os invito a todos a que podáis ver y leer su libro, que os dejaremos el enlace para que lo podáis conseguir y después le pongáis las opiniones, las reseñas y los comentarios que te merece. Así que espero que os venga bien a todos. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo y hasta muy pronto. muchísimas gracias a ti por todo, la verdad, por todo. Gracias. Bueno, dime,
¿Qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast, o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.